Ahí sí. Ya. Bueno, les comento que hoy vamos a continuar con el tema de economía que estábamos viendo en la clase anterior. Ya, pero hoy día nos vamos a enfocar más en conceptos básicos que son de la economía, ya a nivel nacional y a nivel internacional. Les voy a compartir un PPT que les preparé. Ahí. Me dicen, por favor, si se ve. Sí, se ve, profe. Ya. Aquí tenemos entonces los principios básicos de la economía. Ya, ¿cuáles son los principios básicos de la economía? Ya, vamos a partir por el problema de la escasez, los bienes y necesidades. Ya vamos a conocer algunos conceptos y ver a qué se refiere esta problemática que se da en las naciones. Dice, el problema de la escasez se refiere a la contradicción entre las necesidades humanas que son ilimitadas y los recursos disponibles que son limitados. Esta discrepancia obliga a las sociedades y a los individuos a tomar decisiones sobre cómo asignar los recursos escasos para satisfacer las necesidades y deseos. O sea, acá tenemos el primer concepto que es la escasez, ya que dice que se refiere a la contradicción, que significa que es cuando hay menos de lo que se necesita. Ya escaso es cuando hay poco, hay cantidad, una cantidad mínima en comparación a lo que se necesita cubrir. En este caso, las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos son ilimitadas, o sea, siempre tenemos necesidad, ya desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, incluso durmiendo, porque necesitamos estar obviamente en un espacio que nos permita comodidad, ¿ya? Y bienestar para poder descansar, ¿ya? Entonces, todas nuestras necesidades son ilimitadas porque siempre vamos a necesitar agua, siempre vamos a necesitar alimento, siempre vamos a necesitar un techo, vamos a necesitar descanso, ya, etcétera. Y los recursos que nosotros tenemos son limitados, ya entendiendo también que por el tema de la contaminación, cada vez más los recursos, en este caso naturales, van a ir disminuyendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el tema de la sobrepoblación, que cada vez se construyen más zonas urbanas, hay menos árboles, hay menos campo, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que los recursos que existen, que son escasos o son pocos, ¿ya? Tienen que tratar de suplir las necesidades y los deseos del ser humano, ya en este caso de nosotros. Vamos a conocer primero algunos conceptos, por ejemplo, como el concepto de bienes. ¿Qué son los bienes? Dice, están los bienes libres, o sea, se subdividen en bienes libres, que dice son aquellos que están disponibles en abundancia y no requieren un esfuerzo para obtenerlos como el aire que respiramos. O sea, aire tenemos. Ya, o sí, eso sí, cada vez está más contaminado. Pero este bien, por ejemplo, nosotros no tenemos que pagar para poder respirar. Ya no tenemos que respirar para tener, o sea, perdón, no tenemos que pagar para tener aire. ¿Ya? Y es un bien que está de forma permanente. Pero están estos bienes que los que necesitamos nosotros obtenerlos de otra forma, ya que no son libres, que son los bienes económicos. ¿Ya? Son aquellos que son escasos y requieren un esfuerzo o costo para obtenerlos. Se clasifican en bienes de consumo, que son para satisfacer las necesidades directas, y bienes de capital, que son para producir otros bienes. Eso lo vamos a ir viendo en otras diapositivas con mayor explicación cuáles son los bienes de capital, ¿ya? Pero los de consumo principalmente tienen que ver con los que nosotros requerimos desde que despertamos hasta que, bueno, y en realidad las 24 horas del día, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues necesitamos agua en la mañana para bañarse, para lavarse, necesitamos alimento, ¿ya? Necesitamos transporte, para ir al trabajo, para ir al colegio, o incluso para salir a comprar, necesitamos movilizarnos,
¿ya? Necesitamos una casa, un techo, necesitamos, por ejemplo, no sé, pues si vamos a cocinar una cocina, entonces si se fijan, todo el día nosotros estamos consumiendo algunos bienes que son necesarios para nuestra subsistencia, ya todo el día. Las necesidades, dice, son aquellas cosas que se consideran esenciales para la supervivencia, como comida, vivienda, salud. O sea, esas son nuestras necesidades, ya lo que necesitamos para poder vivir. Y están los deseos. Aquí, ojo, que es distinto a lo que necesitamos. Una cosa es lo que nosotros necesitamos a diario y otra cosa es lo que deseamos tener, que puede mejorar obviamente nuestra calidad de vida o puede darnos alguna especie de satisfacción ya o logro o meta. Por ejemplo, dice son bienes y servicios que no son esenciales para la supervivencia, pero que se desean para mejorar la calidad de vida, como entretenimiento, viajes, etcétera. Por ejemplo, no sé, pues yo tengo un auto y quiero tener uno mejor, o uno más grande, o uno más económico y a lo mejor es más caro. Entonces, esos son deseos más que una necesidad, porque si tengo un auto, obviamente no necesito tener otro o tener uno mejor, porque ya estoy ocupando uno que está cumpliendo con su utilidad. Pero es mi deseo tener uno a lo mejor de mejor calidad, ¿se entiende? ¿Ya? O quiero viajar, por ejemplo, irme de vacaciones a algún lugar, no sé, por 2 semanas. Ese también es un deseo, ¿ya? Es un tipo de necesidad también, pero no es esencial, ya a eso me refiero. No sé si se entiende hasta el momento. ¿Alguna Sí, duda o profe. pregunta? Ya, seguimos entonces. Tenemos la escasez y la toma de decisión. La escasez nos obliga a elegir qué necesidades y deseos satisfacer, ya que no podemos tener todo lo que queremos. O sea, que si hay algo que es poco, es el dinero, sobre todo en este país que la distribución de la riqueza es tan desigual, los sueldos son bajos en comparación al costo de la vida. Entonces, si uno gana un sueldo que es bajo, en este caso el mínimo, ya obviamente uno tiene que elegir las necesidades primero que va a suplir y luego los deseos que va a suplir con eso, ¿ya? Esta elección implica un costo de oportunidad, que es el valor de la mejor alternativa, a la que renunciamos al tomar una decisión. O sea, si yo voy, por ejemplo, al supermercado, ¿ya? Y tengo que comprar, no sé, la mercadería del mes, tengo que ver, y obviamente con un presupuesto, qué necesidades voy a suplir. Si necesito comprar, no sé, por ejemplo, compro la carne, los abarrotes, las verduras, pero por ejemplo, no sé, quiero gastar en comprar bebida alcohólica. Y a lo mejor no es no es un bien esencial, pero tengo que priorizar si no tengo que consumir en otra cosa o pagar o comprar otra cosa que sea más esencial, a lo mejor sí puedo adquirir mi deseo, pero siempre tengo que, obviamente, ver lo primordial, lo esencial y luego el deseo que puedo satisfacer en este caso, ¿ya? La economía como ciencia estudia cómo las sociedades y los individuos toman decisiones en un contexto de escasez. O sea, la economía prácticamente nace considerando lo que necesitamos o las necesidades de la gente, nace considerando, además de las necesidades de la gente, eh, el tema de cómo nosotros nos volvemos ante el consumo, ya lo que privilegiamos comprar, lo que privilegiamos suplir, etcétera, ya. Aquí hay unos ejemplos de lo que son las escasez. Dice escasez de recursos. Si hay sequía, el agua se convierte en un recurso escaso y hay que decidir cómo distribuirla entre las diferentes necesidades. Acá en Chile pasa eso. Cuando hay años que hay sequía, el agua es escasa y increíblemente que los que más gastan agua ni siquiera es el ser humano, o sea, nosotros lo que gastamos es mínimo. Los que más gastan este recurso que es tan esencial son las grandes industrias. O por ejemplo, en el norte, que llueve tan poco y es donde más hay sequía, hay
predios agrícolas, por ejemplo, de las paltas, que ocupan mucha agua, mucha agua. Y la gente que vive en las comunidades o en las poblaciones tiene menos agua que los predios que tienen que regar. O sea, de hecho, como que se privilegia eso, el empresario en este caso, más que la gente que es la que más necesita el agua. O sea, los seres humanos necesitamos para subsistir. ¿Ya? Tenemos también la escasez de tiempo. Dice, si una persona tiene poco tiempo, debe decidir cómo priorizar su actividad entre el trabajo, la familia, el descanso, etcétera. ¿Ya? O sea, bueno, de hecho, los chilenos somos uno de los países que más trabaja, ya que menos tiempo tiene para otras actividades. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que priorizar siempre? Primero el trabajo. Después, en lo que queda de tiempo se distribuye en la familia, en descansar o en distracción, etcétera. ¿Ya? Ahí también hay que priorizar siempre. Obviamente cuando una persona es jefe de familia o jefa de familia y tiene que trabajar, no puede dejar de trabajar, por ejemplo, por ir a entretenerse, po, porque uno tiene que cumplir, obviamente, con su responsabilidad. ¿Ya? Entonces ahí también uno prioriza cumplir con la responsabilidad y después tener otros tiempos para otra actividad. Tenemos la escasez de dinero. Eso es lo que más ocurre ya en la mayoría de los países que son subdesarrollados o los países donde el nivel de pobreza es alto. Dice, si una familia tiene un presupuesto limitado, debe decidir cómo asignar su ingreso entre diferentes gastos como comida, vivienda, educación, etc. ¿Sabes lo que hacemos, por ejemplo, los jefes de hogar o jefas de hogar? Que cuando uno recibe el sueldo, lo primero que hay que hacer es pagar cuentas que son básicas. O sea, por ejemplo, dividendos, agua, luz, gas, eh, no sé si se paga colegio, se paga el colegio, el supermercado, etcétera. Y si queda plata o dinero, uno tiene para entretención o para hacer otro gasto, ¿ya? Siempre, general, o sea, no siempre, pero generalmente es así. Ya las familias tienden a priorizar las necesidades que suplen a nivel general, ¿ya? En resumen, la escasez es un problema fundamental que afecta a toda la sociedad y a todos los individuos y nos obliga a tomar decisiones sobre cómo utilizar nuestros recursos limitados para satisfacer nuestras necesidades y deseos. ¿Ya? O sea, la escasez que nos obliga a priorizar entre las necesidades primero y después ya satisfacer deseos. Dice, ¿vamos bien hasta el momento? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Ya Bien, avanzamos. profe. Ya, súper. La distribución de Por mi bienes parte, se todo ve... bien. ¿Cómo? Por mi parte, todo bien. Ya, súper. Dice, la distribución de bienes se refiere a cómo los recursos o productos se reparten entre las personas o grupos dentro de una sociedad. En contextos económicos, esto puede implicar la distribución de bienes y servicios producidos, mientras que en contextos legales puede referirse a la distribución de propiedades después de un divorcio y fallecimiento, ¿ya? O sea, la distribución de bienes, si partimos del punto de vista económico en una sociedad, eh, se distribuye, por ejemplo, en el caso de por ejemplo, los impuestos que van al Estado, se tiene que distribuir esos dineros, no sé, por ejemplo, en salud, educación, que son como eh, la, la, son los derechos principales que tenemos los seres humanos en vivienda o en los distintos ministerios, municipalidades, etcétera. O sea, tiene que ver con las necesidades que tiene principalmente la gente, ¿ya? O sea, estos tipos de bienes se tienen que distribuir de esa forma, ¿ya? En el caso de un Estado. En una empresa no, pues. O sea, se distribuye la riqueza ahí, en este caso, obviamente la mayor parte va para el empresario y una mínima parte se reparte en los sueldos y en gastos que pueda producir eso. En caso, por ejemplo, de que fallezca una mamá o un papá y tenga bienes, estos se tienen que distribuir entre los hijos de forma igualitaria, ¿cierto? A menos que deje un testamento o alguna instrucción legal antes del fallecimiento. Entonces, de esa forma,
todos los bienes se van distribuyendo de acuerdo obviamente a su contexto, ¿ya? En términos económicos, la distribución se ocupa de llevar los bienes desde el punto de producción hasta el consumidor final, involucrando a menudo intermediarios como mayoristas y minoristas. Existen diferentes canales de distribución, como la venta directa al consumidor o la venta a través de múltiples intermediarios. ¿Ya? Por ejemplo, si una empresa fabrica un producto determinado, ¿ya? Estos productos va a llegar en algún momento al consumidor, o sea, a la persona que va a comprar ese producto. Pero, por ejemplo, una empresa puede vender de forma directa, ¿ya? O, en este caso, cuando son minoristas, son de forma directa, pero cuando son mayoristas, no sé, por ejemplo, la Coca-Cola, le vende, obviamente, a los supermercados, a los negocios más pequeños, ¿ya? Le venden sus productos a un costo determinado, ¿cierto? Y después, el consumidor, ¿cómo los adquiere? A través de ir a comprar al supermercado o ir a comprar al negocio. Ya a eso se refiere. O sea que puede existir existe como un proceso de intermediario ahí hasta que llega al consumidor final. En contextos legales, la distribución de bienes puede ocurrir en casos de divorcio o herencia, que es lo que les mencionaba adelante. En un divorcio, los bienes adquiridos durante el matrimonio pueden dividirse entre los cónyuges. O sea, una persona que se casa con otra, se adquiere una vivienda. ¿Cómo? Se adquieren viviendas, terrenos, no sé, por empresa o auto, todo eso tiene que repartirse de forma, o sea, 50 y 50 al momento de divorciarse, a menos que haya otro acuerdo y los porcentajes sean distintos por mutuo acuerdo, ¿ya? Lo mismo pasa que les mencionaba yo en la herencia, pues cuando se mueren los papás o una persona que deja herederos, se tiene que distribuir también en este caso la herencia de forma igual o dependiendo de los porcentajes que deje el fallecido antes, en vida, ¿ya? Está la distribución de bienes, que dice puede ser un proceso complejo y su naturaleza puede variar dependiendo del contexto específico. Algunos aspectos a considerar incluyen. ¿Qué es lo que incluye esta distribución de bienes? Veamos. Está la distribución equitativa. Dice, busca una división justa de los bienes considerando factores como la contribución de cada parte a la adquisición de los bienes y en algunos casos la necesidad individual. Por ejemplo, una distribución equitativa sería cuando mueren los papás y a todos los hijos le queda el mismo porcentaje de herencia, ¿ya? O cuando también pasa en el caso de los divorcios, que también se puede ser 50 y 50 una distribución equitativa, o de las empresas, cuando hay más de un socio, lo mismo, ya se puede distribuir 50 y 50. Ay, me adelanté. Tenemos los bienes privativos y gananciales. En el contexto de divorcio, los bienes pueden clasificarse como privativos, o sea, adquiridos antes del matrimonio o por herencia, donación, o gananciales adquiridos durante el matrimonio. Solo los bienes gananciales suelen estar sujetos a distribución equitativa, o sea, los privativos, que son los adquiridos antes del matrimonio o por herencia, ya, o sea, esos bienes no van al cónyuge cuando hay divorcio. Ya, por ejemplo, no sé, una persona que se casa y tiene antes de casarse una herencia o tiene una casa, auto, esas cosas son de él, no sé, o de ella, no se pueden, no tiene por qué darle una parte al cónyuge al momento de divorciarse. Ya están los que son adquiridos durante el matrimonio, que esos son de forma equitativa o por mutuo acuerdo, puede ser un porcentaje más alto o mínimo, ¿ya? Están los testamentos. Dice, los testamentos son instrumentos legales que permiten a las personas especificar cómo desean que se distribuyan sus bienes después de su muerte, aunque pueden surgir conflictos entre herederos, ya eso ya es otra cosa, pero cuando son testamentos, las personas, como les decía yo, pueden dejar el porcentaje, a lo mejor no de forma equitativa,
puede ser que sí, para todos, por ejemplo, los papás, todos los hijos por igual. Pero hay personas que no, porque, por ejemplo, deciden dejar un porcentaje más alto a algún hijo o algún nieto o algún familiar, más que el resto, ¿ya? Y eso son decisiones que se toman en vida y se dejan escritas antes de la muerte. Está la redistribución. Dice, además de la distribución inicial, la redistribución de bienes puede ocurrir a través de impuestos, programas sociales y otros mecanismos buscando reducir las desigualdades, ¿ya? O sea, tiene que ver con redistribuir, ¿qué quiere decir? Que se vuelve a distribuir, se distribuye de una forma, ¿ya? Y de esa misma distribución se redistribuye de nuevo, ¿ya? Dice acá que puede ser, por ejemplo, en los impuestos, en los programas sociales, ya que se busca como más equidad, ya que sea más pareja la distribución. En resumen, la distribución de bienes es un concepto amplio que abarca desde la logística de la entrega de productos hasta la división de propiedades en contextos legales. La forma en que se distribuyen los bienes puede tener un impacto significativo en la sociedad y en la vida de las personas. O sea, esta distribución puede tener un impacto significativo. ¿En qué sentido? Que si fuese una distribución más equitativa, disminuiría, por ejemplo, los niveles de pobreza, ya disminuiría los niveles de desigualdad social, ya, y si fuese de forma ya más privada, lo mismo pasa. Por ejemplo, cuando son herencia los hijos, sean buenos o malos, legalmente, viéndolo desde un punto de vista súper frío, corresponde a todos por igual, ¿ya? De forma legal. ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a hacer una actividad ahora luego. Todo bien. Ya, súper. Si alguien no entiende algo, me dice nomás, no hay problema, lo volvemos a explicar. Ya, vamos a ver ahora la desigualdad económica entre la nación y entre naciones. Dice, la desigualdad económica tanto dentro de las naciones como entre ellas es un problema global con profundas implicaciones sociales y económicas. Dentro de los países se manifiesta en la distribución desigual de ingresos y riquezas, mientras que entre naciones se ven las disparidades en el desarrollo económico y la calidad de vida. O sea, la desigualdad económica existe dentro de los países y entre países, ¿ya? Por ejemplo, hay países, bueno, en este caso acá el monstruo que tiene la hegemonía a nivel mundial, que en este caso es Estados Unidos, es un país que ha implementado la desigualdad entre países. O sea, de hecho, ellos son los que manejan la economía a nivel mundial. Existe una diferencia también entre los países que son desarrollados y subdesarrollados también. Los países que tienen transnacionales, por ejemplo, que ponen su empresa en países más pequeños para poder obtener una mayor cantidad de riqueza, ya entendiendo, por ejemplo, que en estos países que son más pequeños, la legislación laboral no es tan inclinada a los derechos de los trabajadores. Entonces, eso permite, por ejemplo, que la gente trabaje más horas por menos plata, que se pueda producir una especie de explotación, como en el caso de Chile, que la gente trabaja demasiadas horas al día y que debería ser un poco menos, de hecho. Y también la materia prima, por ejemplo, es más barata. Y eso le genera obviamente a estas grandes empresas que tengan una mayor concentración de la riqueza en su dueño, en este caso, ¿ya? Y eso genera también desigualdad. O sea, porque, por ejemplo, en Chile no hay una empresa que pueda producir, que pueda, por ejemplo, competir, no producir, competir a nivel mundial y que pueda establecer, no sé, pues una empresa chilena, por ejemplo, en otros lados que pueda competir y que pueda hacer lo mismo que hacen las grandes empresas de estos grandes monstruos económicos a nivel internacional. Pues no se puede, porque somos un país que somos estamos en vía al subdesarrollo, yo creo, en realidad. Ya, pero sí se genera esa desigualdad y quienes se ven los más afectados en este caso es la clase trabajadora.
ya dentro de las naciones como afuera, a nivel internacional, ¿ya? En el caso de los países, ¿cómo se denota esto? En la distribución desigual de ingreso y riqueza, ¿ya? ¿Por qué? Porque es aberrante, por ejemplo, que un trabajador reciba un sueldo mínimo y hayan personas que hacen el mínimo esfuerzo ya en otro tipo de actividad económica, y más que económica, no sé, por ejemplo, deportiva, que un futbolista gane millones y millones por hora de repente, y una persona que trabaja de sol a sol no alcanza ni siquiera en un año, a lo mejor a ganar lo que gana esta persona no sé, en un par de días. ¿Se entiende? Entonces, la distribución de los ingresos y la riqueza es como se dice, está mal pelado el chancho, ya hablando vulgarmente. El mismo tema de la riqueza también, o sea que lo que les mencionaba yo, que a los trabajadores se les paga poco en comparación al trabajo que hacen. Independiente si hay gente que es floja o no, en todos lados pasa, en todos lados hay gente que no le gusta trabajar y lo hace de mala gana, pero hay gente que sí se merece su sueldo, es digna de su salario. Entonces, pero no recibe a lo mejor lo que debería recibir un trabajador, ¿ya? Y eso genera obviamente una menor calidad de vida, genera pobreza, genera endeudamiento, y que se da principalmente en los países como Chile, como nosotros. Ya genera problemas de salud mental también, ¿ya? Y eso. Vamos a hacer una actividad ahora, ya que tiene que ver con esto. Van a investigar ustedes, justo quedan 10 minutos, ya, pero van a investigar cómo es la desigualdad económica dentro de las naciones y entre naciones. Anoten eso mientras, y yo les voy a dar un tiempo para que puedan buscar, lo van a anotar y yo voy a preguntar a la vuelta del Zoom después que se corte, ya, porque ahora quedan 9 minutos y entre tanto que volvamos, ustedes avanzan ahí en la actividad. Y después a la vuelta te damos la finalización. Anoten entonces. Está haciendo la clase, ¿verdad? Sí. Estoy escuchando la materia. Pero no sé qué estoy Ya. entendiendo. ¿Anotaron? Sí. Ya, van a buscar y se demora como 10 minutos en volver el Zoom igual. Voy a cortar el Zoom para que podamos volver luego a la clase. ¿Cómo se dice? ¿Ya? Corto y nos volvemos a conectar en 10 minutos más, que es lo que se demora en volver. ¿Ya? Está haciendo Volvemos en 10 minutos y ahí damos ya los últimos minutos de la clase. ¿Ya? Voy a cerrar entonces Ya. esta sesión y volvemos mientras ustedes buscan en estos 10 minutos. ¿Ya? Ahí volvemos.